Bienvenidos sean de nuevo a su canal Programador Nocturno. Este día vamos a ver un tema un poco ya más práctico, pero aunque sea más práctico necesitamos ver incluso todavía un poco de lo que es la teoría. ¿De qué estamos hablando? Del tema de las variables. A lo largo de toda la carrera de programación, de todos los proyectos que vayan a hacer, se van a utilizar las variables. Y ahorita vamos a definir primero qué es una variable, vamos a hablar de qué tipos de variables existen y vamos a ver cuánto pueden almacenar. Ahora, ¿qué es una variable? Para responder esta pregunta tenemos que primero preguntar responder una pregunta de a qué tipo de variable nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de variable su concepto va a cambiar. Ahora, hay dos tipos de variable, lo que son las primitivas y las referenciadas a objetos o también llamadas compuestas. Ahora, las primitivas, ¿qué son? Son variables en las cuales reservan un espacio de la memoria y en ese espacio de memoria alojan el dato, alojan la información que tú quieres almacenar en ella, en la variable. Ahora, ¿qué son las referenciadas a objetos? Las referenciadas a objetos también son espacios de memoria, pero no guardan en ella la información, guardan el puntero, la dirección en donde se encuentra tu información guardada en la memoria. Ahora, las primitivas tenemos int, short, byte, long, char, boolean, float y double. Estas diferentes tipos de variables, todas son de números, excepto boolean. Boolean es un verdadero o un falso. Float y double son números, pero te permiten el uso de decimales. Ahora, las referenciadas a objetos tenemos acá unos pequeños ejemplos, lo que son string, que son cadenas, los arreglos, que son un conjunto de elementos, ya sean cadenas, números, u objetos o atributos que ya iremos creando. Ahora, acá hay un pequeño ejemplo explicativo de qué pasaría si declaramos una variable primitiva llamada a como entero y le asignamos el valor 1. Y luego creamos una variable primitiva de b y decimos que b va a ser igual a a. Entonces, ¿qué hace b? B agarra el valor que tiene A almacenado, lo copia y lo pega en sí misma. ¿Qué pasaría en una referencia a objetos, en una variable compuesta? Se declara una variable compuesta de clase string con nombre s que va a alojar la palabra hola. Entonces, la variable string no está guardando la palabra hola, está guardando un puntero, una dirección de memoria en donde se encuentra almacenada esta palabra hola. Y si declaramos una dirección, una variable r, y le decimos que va a ser igual a s, entonces r no va a almacenar tampoco la palabra hola, va a almacenar y copiar la dirección de memoria que tiene s. Va a copiar esa dirección y va a apuntar hacia el mismo lugar de memoria en donde se encuentra la palabra hola. Acá podemos observar cuántos bytes, qué rango tiene cada tipo de variable, qué tipo de operadores funcionan con estas variables y algunos ejemplos. Ahora, como podremos ver, hay algunas variables que tienen un mayor alcance y unas que tienen un menor alcance. Unas que van desde menos 2 a la 63 hasta 2 a la 63 menos 1. ¿Y por qué ese menos 1? Porque estas variables funcionan también con el 0. Ahora, en este rango entra la diferencia de las variables y su uso, porque hay en algunos casos en los cuales tienes una limitada cantidad de memoria y te conviene usar variables que no te van a utilizar tanto espacio de memoria. Como en este caso podremos usar un byte si sabemos que los números que vamos a ingresar no son muy altos, no son muy grandes. Pero si sabemos que con los números que vamos a trabajar ya son más o menos grandes, podríamos trabajar con un int que va desde menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. Pero si sabemos que los números con los que vamos a trabajar son demasiado grandes, son extraordinariamente grandes, entonces trabajamos con las variables long, que van desde menos 2 a la 63 hasta 2 a la 63 menos 1. Ahora, estas variables float y double las dos trabajan en enteros, pero ¿cuál es la diferencia? Que float es una variable de decimales muy poco exacta y se recomienda muy poco utilizar cuando se trata donde el valor
sus decimales son importantes, como en divisas. Es muy complicado utilizar float cuando los decimales sí importan. En este caso mejor usamos double, que va a mantener los decimales. Float, como ya veremos más adelante, redondea los decimales. Corta los decimales redondeándolo. Ahora, char. Char es una variable, es un tipo de variable que funciona mediante los códigos ASCII, que agarra los signos, las letras y las convierte a números, dependiendo el código ASCII internacional, que más adelante le pondré una captura, la imagen de los códigos ASCII en pantalla para que ustedes también lo puedan apreciar. Ahora, el boolean no es una variable complicada, simplemente devuelve si la variable que se has declarado tiene un verdadero o un falso. Ahora sí, vamos a proceder a hacer unos pequeños ejemplos para que esto quede más claro. Ahora sí, vamos a empezar a declarar lo que son las variables. Y vamos a empezar a declarar de la variable más pequeña hasta la variable más grande. ¿Y con cuál empezamos? Con byte. Byte declaramos de nombre A, que almacena el número 1. Luego declaramos la variable de tipo short, de nombre B, que almacena el número 2. Y ahora almacenamos una variable ya más conocida, lo que es el int entero, de nombre C, que almacena el número 3. Ahora, para números ya más grandes, podemos empezar a trabajar con la variable de tipo long. Vamos a llamarla D y le vamos a asignar el valor número 4. Ahora, estas son las variables de números enteros. Ahora, vamos a empezar a declarar las variables de tipo decimales, pero desde la más exacta hasta la menos exacta. ¿Y con cuál empezamos? Con double. Empezamos con double, vamos a llamarla E y vamos a ponerle 5,5. Ahora, declaramos la siguiente, que es float, y vamos a declararla con F y vamos a poner el mismo valor. Ahora, ¿qué pasa? Te marca un error. ¿Por qué? Porque float se tiene que declarar de una forma diferente. Float se declara con una F al final del número. Puede ser mayúscula o minúscula. En este caso, el Java, el JDK, obvia este caso. Ahora, empezamos con lo que son las variables de tipo char. Vamos a poner en este caso 45. Ya van a ver por qué. Y por último, las variables booleanas. Vamos a llamarla que es verdadero. Ahora, para empezar a trabajar con estas variables, vamos a empezar mostrándolas en pantalla con este comando. Ahora, como ustedes podrán ver, el A, el B, el C y el D son variables de tipo enteras. O sea, no poseen decimales. Entonces, aunque son de clases diferentes, son de tipo de variables diferentes, podremos sumarlas. Vamos a ver un momento. Podríamos sumarlas. ¿Por qué? Porque son enteras, aunque sean de clases de variables diferentes. El resultado es correcto. Ahora, ¿podríamos sumar acá los decimales? Claro que sí. ¿Por qué? Porque acá no hay ninguna variable que esté almacenando este valor. Pero si sabemos que vamos a guardar este resultado en una variable, esa variable tiene que ser de carácter decimal. ¿Por qué? Porque si vamos a querer almacenar un resultado decimal en una variable de clase entera, el mismo sistema te va a decir, esto es un error. Y vamos a probarlo. Vamos a empezar a sumar E y F. Y podemos observar que el resultado es correcto. Ahora, lo que yo les estaba diciendo. ¿Cuál es la diferencia entre el double y el float? Y aquí se lo podemos demostrar bastante sencillo. Vamos a ponerle a los dos la misma cantidad de decimales. Y vamos a pedirle que me imprima E y que me imprima F. Para que veamos la diferencia. Ahí podemos observar. ¿Qué pasa? Que el double, como es una variable con mayor exactitud, obviamente te va a mostrar los 9 decimales. Pero ¿qué pasó con float? Llegó hasta el 5 y redondeó el resultado. ¿Para qué? Para ahorrar espacio de memoria. Esa es la diferencia. Cuando vamos a trabajar con decimales importantes, como en este caso las divisas, los decimales son importantes en ese tipo de variables, cuando son monedas. Entonces, no podríamos trabajar con una variable de tipo float porque los va a recortar, va a cortar ese número de decimales. Tendríamos que trabajar con variables de tipo double, que sabemos que va a mantener el número de decimales. Ahora, ¿qué pasa si le pedimos al sistema que me imprima G?
no me va a mostrar el número 45. ¿Por qué? Porque los códigos char, los variables de tipo char, trabajan con códigos ASCII. Entonces, me va a mostrar un guión. ¿Por qué? Porque en la tabla de códigos ASCII, el número 45 está asignado al símbolo de un guión. Ahora, vamos a cambiarlo por un 65, por ejemplo. ¿Qué te muestra? Una A. ¿Por qué? Porque con el número 65 vamos a empezar ya con el alfabeto. Asimismo, podríamos ponerle 66. ¿Y qué te va a mostrar? Una B. Y así podríamos hacer infinidad de casos, una gran cantidad de casos. ¿Por qué? Porque los códigos ASCII están implementados en todos los lenguajes de programación. Es universal. Todos los lenguajes tienen que tener los mismos códigos ASCII. Ahora, los variables booleanas es un poco innecesario imprimirlas, porque si lo imprimimos, ¿qué nos va a mostrar? El valor que tiene, el valor que se le ha atribuido. Las variables booleanas o las variables condicionales sirven para, como su propio nombre lo dice, condicionar. Por ejemplo, tenemos un if, que es una sentencia de condición. Si se cumple lo que está dentro de los paréntesis, se va a desarrollarse lo que esté entre los corchetes. En este caso, que me imprima la suma de las primeras variables enteras. Ahora, como vemos que la variable h es verdadera, va a imprimir, va a desarrollar la suma y la va a imprimir. Pero ¿qué pasa si la declaramos como falsa? No va a hacer nada. ¿Por qué? Porque la variable es falsa y no entra en los procesos del if. Bueno, hasta aquí el video. En el siguiente video vamos a empezar a hablar de lo que son las sentencias repetitivas, lo que es el ciclo for, su funcionamiento, lo que es el ciclo while, lo que es el ciclo do while. Ahora sí, gracias por ver el video, dale like, comenta, compártelo con tus amigos para que este video pueda llegar a más personas que le guste y quieren iniciar, pero no saben cómo en este tan hermoso mundo de la programación. Buenas noches.